para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay moradas de victoria, que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al de Dios sacrosanto, que victorioso rendía tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Muy buenas tardes, mis hermanos, es un gusto dirigirme a ustedes. Les quiero comentar que desde este domingo en adelante estamos comenzando el estudio sobre el libro de Gálatas. Estaremos estudiando este libro, estaremos viendo qué estaba sucediendo en el contexto, qué estaba pasando con la iglesia, a quién fue escrita, pero no solo aprenderemos sobre ese libro en específico, sino que también veremos aplicaciones prácticas para nuestra vida personal. Entonces, desde que comenzamos este estudio del libro de Gálatas, es mi deseo, es el deseo de mi corazón, que cada uno de nosotros podamos ser edificados y que este estudio sea de mucha utilidad, no solamente para conocer más nuestra Biblia, sino también para poder aplicar la Biblia a nuestras mismas vidas. Entonces, hermano, lo que te quiero hablar hoy es sobre el único evangelio. Es sobre lo que te quiero hablar el día de hoy. Mira, estaremos leyendo Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 9. Gálatas 1, del 1 al 9. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces aparecerá una imagen y estará mostrándote que Pablo le está escribiendo. Para nosotros esto es un libro de nuestra Biblia, pero en aquel entonces fue una carta. Pablo le está escribiendo esta carta a un grupo de iglesias, no solo a una iglesia en específico, sino que a un grupo de iglesias que están en la provincia de Galacia. Estas iglesias, él mismo, Pablo, las fundó. Entonces veremos cómo tiene una cercanía a Pablo al escribir esta carta. Cómo es que Pablo se dirige directamente a los creyentes. Cómo es que Pablo puede hablar de forma directa como si los conociera. Y esa fue así, los conocía. Entonces
vamos a ver cómo Pablo les escribe a los Gálatas, a las iglesias en Galacia, perdón. Vamos a ver cómo les escribe, su forma de escribir, su forma de dirigirse a ella, a esas iglesias, a esos creyentes. Entonces sabemos que esto fue porque él fundó estas iglesias, las cuales están en el sur de la provincia de Galacia, una provincia de aquel entonces. Lo que está pasando en el contexto es que estas iglesias, las de Galacia, en estas iglesias habían entrado falsos maestros. Estos eran los judaizantes. De seguro alguna vez has escuchado de los judaizantes. Por lo que mayormente se conocen a los judaizantes es que eran legalistas. El legalismo significa simplemente agregar obras a la salvación. O sea, los legalistas decían, ok, sabe, Cristo murió por ti, es un hecho, pero vamos a agregarle obras. Y esas obras eran la ley de Moisés. La parte de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, todo eso, lo cual Dios le dio a Moisés, esa ley, los judaizantes decían que los creyentes tenían que hacer esa ley del Antiguo Testamento, más confiar en Cristo, ahora el Nuevo Testamento, y así podían obtener la salvación. Eso es el legalismo, agregar obras a la salvación. Entonces estos maestros eran legalistas, los judaizantes, y estaban comenzando a entrar en la iglesia, las iglesias de Galacia, y estaban comenzando a pervertir el evangelio. Vamos a ver que estaban haciendo eso, estaban cambiando el evangelio. Y por culpa de estos judaizantes es que Pablo, si vamos a seguir, o sea, estamos ahora en los versículos del 1 al 5, pero Pablo comienza, si tú ves, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Por culpa de estos falsos maestros, los judaizantes, Pablo tiene que comenzar escribiendo, defendiéndose a sí mismo, diciendo, mi ministerio, mi trabajo no me ha sido encomendado por ningún hombre, sino que he sido encomendado por Dios. Y si te das cuenta, Pablo después les saluda, les dice a todos los hermanos, gracia y paz. Ese era el saludo común, gracia y paz. Era como desearles el bien a las personas, esperando que estén muy bien. Y dice el saludo, está el saludo. Entonces, Pablo es interesante porque si tú lees otras cartas de Pablo, vas a ver que él elogia o ora por algunos creyentes. Y aquí, en nuestro libro, en Gálatas, no lo hace. No lo hace. No elogia a los creyentes, no les dice nada bueno, no les anima, no ora por ellos, sino que simplemente les saluda, les da el tema de la carta y luego va directamente al grano. Eso está en el versículo 3, el cual te estaba comentando. Y el 4, el versículo 4, podemos ver que justo después del saludo tenemos aquí el tema de este libro o de esta carta, el tema del libro de Gálatas, en el versículo 4. Y el tema, la verdad es que el tema de este libro es que la libertad viene a través de Jesucristo. La libertad viene a través de Jesucristo. Este versículo, el 4, nos muestra el evangelio verdadero. Y nos dice que Jesús se dio voluntariamente para morir por nuestros pecados y liberarnos o rescatarnos de este mundo que es dominado por Satanás. Entonces es justamente lo que te quiero hablar el día de hoy. Sobre el único evangelio. El único evangelio. Vamos a ver en los siguientes versículos cómo es que Pablo comienza inmediatamente defendiendo y atacando el problema que está sucediendo en la iglesia. Entonces estaremos viendo los versículos 6 al 9. 6 al 9 y veremos cómo es que Pablo, vamos a ver, cómo es que Pablo directamente le habla a la iglesia. Usa palabras muy directas a los creyentes, a los creyentes en Galacia. Cómo es que les habla directamente. Y mira, no solamente eso, sino que veremos tres principios prácticos para nuestra vida como creyentes, a raíz de estos versículos. Veremos de los versículos 6 al 9, ¿ya? Pero el primer principio que te quiero comentar hoy, y el que vemos en estos versículos, es que no debemos cambiar el evangelio. No debemos cambiar el evangelio. Pablo en el versículo 6 dice, estoy maravillado o estoy asombrado. Está diciendo, estoy como impactado, que tan pronto os hayáis alejado, esa palabra es cambiado, habréis transformado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después de su saludo, después de decirle, de mostrarnos el tema de esta carta, Pablo se dirige directamente a los creyentes. Dice: estoy asombrado de cómo ustedes se han cambiado el evangelio. Por eso te digo que incluso ellos lo cambiaron, lo estaban cambiando por culpa de los falsos maestros, obviamente, pero aún así tú y yo podemos cambiarlo, el evangelio. Pero mira, Pablo estaba impactado, así de simple, ya que los creyentes se habían alejado del verdadero evangelio para seguir un falso evangelio de obras, un evangelio de obras, de hacer cosas, y no el de la gracia verdadera. Tú sabes muy bien que la Biblia es súper clara: la salvación es gratuita para todo aquel que en él cree, para que todo aquel que confiesa sus pecados y confía en Jesucristo como su Salvador. No te estoy ofreciendo un evangelio suavecito, pero es simple, el evangelio tú puedes entenderlo, y la Biblia es muy clara. El evangelio, la salvación se obtiene por medio de Jesucristo, es gratuita a todo aquel que en él cree, por eso es gracia, por eso está la gracia, por eso existe la gracia, y la salvación está en Cristo solamente, no en nuestras obras. La Biblia es completamente clara en eso, y tú y yo lo tenemos que saber, no debemos olvidarlo, porque al igual que estos creyentes podríamos caer en las falsas enseñanzas. Tendremos que tener mucho cuidado con eso. Mira, al igual que estos creyentes, como estos creyentes se alejaron, estaban cambiando el evangelio y estaban entrando en el legalismo. O sea, estaban dejando de escuchar y estaban dejando de confiar en el mismo Jesucristo, quien les dio la salvación, quien murió por ellos. Y estaban comenzando a confiar en sus obras, en sus cosas que ellos pueden hacer para obtener la vida eterna, para obtener la salvación. Ellos estaban confiando en esas obras en vez de Jesús. Pero mira, al igual que esos creyentes que estaban cambiando el evangelio, estaban escuchando falsos maestros, hoy en día tú y yo también podemos estar en su posición. Podríamos estar escuchando falsos maestros y podríamos estar confiando más en esos falsos maestros que en la misma escritura. Podríamos llegar a tener un mal entendimiento del evangelio. Recuerda, el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y ¿sabes qué? No podemos decir que el evangelio solo se trata de un evento una vez en la vida y nunca más. El evangelio no se trata de un evento una sola vez en tu vida y nunca más. O sea, el evangelio no se trata de que tú tienes que escucharlo una vez a ser salvo y ok, es suficiente. Pero suena como que sí, pero la verdad es que no. La Biblia dice y nos muestra que el evangelio se trata de una vida nueva, una vida diferente, una vida completamente cambiada. Es como iniciar de nuevo. Si recuerdas, Jesús dijo que al creer en Él, al ser salvo, tú naces de nuevo. Es como nacer de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando tú eres salvo, obtener el cielo, la vida eterna, es ser hecho una nueva criatura, como dijo Pablo en Corintios. Desde como estábamos antes, yendo en picada al infierno, a la condenación, al ser salvos, ahora somos un hijo de Dios, un heredero del cielo. Pero mira, el evangelio no solo se trata de un evento una vez en la vida. Mira, un autor, te voy a leer lo que dijo un autor, dijo: el hábito diario más importante que podemos poseer es recordarnos a nosotros mismos el evangelio. Esto es súper práctico, y es eso lo que dice la Biblia. Como creyentes, ¿sabes qué? No solo los que no confían en Cristo necesitan el evangelio, sino que tú y yo como creyentes también lo necesitamos. Cada día tú y yo debemos autopredicarnos el evangelio. Eso va a hacer que cada día estemos más alejados del pecado y más cerca de una vida santa que agrade a Dios. El evangelio no es solo para los inconversos, el evangelio no es solo para los incrédulos, el evangelio es también para nosotros.
es muy saludable de que nosotros pensemos día a día en la semana. Pensemos antes de cometer, quizás antes o cuando estás teniendo pensamientos malos, debemos decirnos, para esto murió Cristo. O sea, Cristo murió para que yo viva una vida en libertinaje. Cristo murió para que yo viva en una vida desenfrenada. Cristo murió para que me pierda las reuniones online. Cristo murió para que yo esté alejado de la iglesia. Por supuesto que no, hermano. El Evangelio se trata de una vida nueva, una vida completamente cambiada, completamente diferente. Y no es, recuérdalo, no es un evento una vez en la vida, sino que es un evento, es el inicio de una vida. Es el inicio de una vida. Entonces, hermano, debes recordar que ni tú ni yo debemos cambiar el Evangelio. Porque es posible. Es posible. Estos creyentes lo estaban haciendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No debemos cambiar el Evangelio. Pero no solamente eso, sino que te quiero hablar del segundo principio que vemos en estos versículos. Y es que no existe otro evangelio que el de Jesucristo. No existe otro evangelio que el de Jesucristo. El versículo 7 de nuestro pasaje dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban o que os molestan, que os estorban y quieren pervertir, quieren cambiar, quieren transformar el evangelio de Cristo. Estos judaizantes, eso es lo que estaban diciendo. Pablo dice directamente: no que haya otro, no que haya otro. Está diciendo: no hay otro evangelio, no existe otro evangelio. Pero, dice, si no, pero hay hombres que os están dando ideas y quieren transformar el evangelio. Están transformándolo. Quieren cambiar el evangelio. Como te dije, el evangelio es una buena noticia, una buena nueva. Y es justamente lo que es el evangelio de Jesucristo. Nosotros, como pecadores, merecedores del infierno, y Cristo muriendo por nosotros. Es una noticia espectacular que cada ser humano debe escuchar. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no existe otro evangelio? ¿Por qué no existe otro evangelio? Y yo me atrevo a decirlo 100%. Porque el evangelio que tenemos en la Biblia y el cual ofrece Cristo es perfecto, es único, es santo, es completo, es absoluto. Mira, déjame darte un pequeño ejemplo. Si pudiéramos tomar todas las religiones del mundo y las podríamos dividir solo en dos grupos. Ojo, si tomamos todas las religiones, denominaciones del mundo, las dividiríamos en simplemente dos grupos. El grupo de mi mano izquierda dice que tú debes hacer cosas para obtener la vida eterna. El grupo de mi mano izquierda. El grupo de mi mano derecha dice que todo está hecho, que no debes hacer nada para obtener la vida eterna. ¿Sabes cuántas religiones van a estar aquí en mi mano izquierda? Todas menos el cristianismo. Todas menos el cristianismo. La Biblia es súper clara. Es Cristo, no son tus obras, es la gracia, es tu arrepentimiento, vida eterna asegurada. El Evangelio nunca se ha tratado de nosotros, nunca se trató del ser humano. El Evangelio se trata de Cristo muriendo por la raza humana. Se trata de Él salvándonos a nosotros. No es que nosotros seamos lo mejor, pero es porque Dios así lo quiso. Dios desde un principio quiso disfrutar con el hombre, con su creación. A causa del pecado, el hombre se corrompió, la raza humana cayó bajo el pecado, y es por eso que cada uno de los seres humanos en la tierra necesita la redención, necesita el perdón de Dios. El Evangelio es perfecto, se trata de Jesucristo, se trata de Dios enviando a Cristo, no de a nosotros siendo el centro, el punto del Evangelio, sino que es Cristo. Es así el Evangelio en nuestra Biblia. Muchas religiones, cientos de religiones, te van a decir que tú tienes que hacer cosas para obtener la vida eterna, tú tienes que hacer cosas para mantener tu vida eterna y así no perderla. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y lo dijo Cristo, así de simple.
la salvación no la podemos perder. Ya hemos también visto este tema. Recuerda que las tres personas de la Trinidad nos aseguran la salvación: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan que nadie arrebata a las ovejas de la mano de Dios, y como Dios se la dio a Jesús, nadie las arrebata de la mano de Cristo. Y Pablo nos dice, y Jesús también, que el Espíritu Santo es quien nos guarda para la vida eterna. Nuestra salvación está completa en las tres personas de la Trinidad, en Dios prácticamente. Nuestra salvación, por eso es perfecto el Evangelio, el único y verdadero, del cual te estoy hablando. Jesucristo muriendo por la raza humana. Nunca se ha tratado el Evangelio del ser humano, siempre se trató de Cristo. No somos el punto focal ni de la Biblia, es Dios trabajando con el hombre, es Dios mostrando sus grandes cualidades, sus grandes caracteres ante el hombre. No debemos hacer ninguna obra de caridad, dar nuestro diezmo, dar a los pobres, servir en la iglesia, hacer algún acto para obtener la vida eterna. Eso sería antibíblico, eso sería una herejía. Porque nuestra salvación es perfecta en Cristo. No necesitamos obras, no necesitamos nada. Nuestra salvación está perfecta en Cristo, la tenemos asegurada, no la podemos perder. El único evangelio verdadero y que cada ser humano debe escuchar y entender es el de Jesús muriendo por sus pecados. Este es el único y verdadero evangelio del cual te estoy comentando y el cual Pablo está hablando muy directamente. Este maravilloso evangelio del cual tenemos. Por eso es que Pablo estaba asombrado, Pablo estaba impactado, maravillado de que los creyentes se estaban alejando del evangelio, estaban cambiando la gracia por obras, estaban decidiendo hacer cosas en vez de solo confiar en la palabra. Por eso es que Pablo estaba tan asombrado, impactado, y por eso es que habla tan directamente también. Pero no solo eso, sino que nuestro tercer principio y el último que veremos hoy es que solo debemos confiar en la Biblia. Solo debemos confiar en la Biblia. Mira el versículo 8 y 9. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, mira eso, un ángel o ellos mismos, del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira lo directo que es Pablo acá. Dice Pablo incluso, más si aún nosotros. Pablo dice, si aún yo, Pablo, o alguno de los apóstoles, o un ángel del cielo os predica otro diferente evangelio, a ese no lo debéis escuchar. Ni a mí mismo, dijo Pablo. Ni a mí, si yo predico otro evangelio, si a los apóstoles predican otro evangelio, es un falso maestro. Ha dejado la verdad. Se ha alejado de la escritura, se ha alejado de la Biblia. Y al punto, no solo ellos, como humanos, sino dice, o un ángel del cielo. O un ángel del cielo. ¿Sabes qué? No debemos cambiar el evangelio. Tampoco debemos permitir que otras personas cambien nuestro evangelio. Al punto de que ni un ángel cambie nuestro evangelio. Que un ángel nos venga y nos diga en una visión, una revelación, y nos diga que necesitamos un nuevo evangelio. Es satánico. Un falso maestro, ¿sabes qué? Un falso maestro que predica contra el evangelio de Jesucristo es satánico, es del diablo. Y por eso Pablo aquí usa una palabra que dice sea anatema. Sea anatema. Eso es lo que él espera a cada falso maestro. Anatema significa destinado a la destrucción. Es como que algo fue hecho para la destrucción o la maldición. Y es justamente eso lo que les pasará a los falsos maestros si es que no se cambian su vida. Pero mira, no quiero adelantarme, pero hay pastores, maestros que aparentemente enseñan, pastores que aparentemente se ven de sana doctrina y enseñan y predican un evangelio, pero no es así. Hay muchos pensamientos teológicos que son muy seguidos, muy conocidos
pero esos pensamientos son perversiones del Evangelio verdadero. Incluso pensamientos teológicos, no doctrinas, pero pensamientos teológicos que han salido a raíz de la historia, de sucesos históricos, que hoy son muy seguidos, muy conocidos, muy luchados, muy debatidos, son satánicos, no son bíblicos. Imagínate, mismos pastores de sana doctrina que están predicando el Evangelio, pero se basan en sus ideas teológicas, están pervirtiendo el Evangelio, lo están cambiando. Y un día van a tener que rendir cuentas a Dios. Un día estos falsos maestros o quien está enseñando un evangelio diferente va a estar frente a Dios y le va a rendir cuentas. Le va a decir cómo se atrevió a predicar un evangelio tan sucio, tan distorsionado, tan diferente a la verdad. Ese es el fin de los falsos maestros, anatema, la destrucción. Por eso es que personalmente me da como mucho, ¿cómo decirlo? Como nerviosismo cuando escucho no lo suelo hacer, pero cuando he escuchado a predicadores, pastores, decir cosas muy raras de la Biblia, y predicadores que no se toman la Biblia en serio. Ahora más que nunca, hermano, estamos expuestos a eso. En redes sociales podemos escuchar cualquier tipo de basura que aparentemente es bíblica. Ten mucho cuidado. No permitas que solamente porque es un pastor, confiar en él. Hay predicadores que ni siquiera toman la Biblia en el púlpito, que ni siquiera hablan un versículo. Falsos maestros. Tú y yo, hermano, no debemos menoscabar nuestro maravilloso evangelio, nuestro hermoso evangelio. La Biblia dice que en el cielo hay una fiesta cuando una persona se arrepiente después de haber escuchado y entendido el evangelio. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mira cuán maravilloso es. Mira tu impacto que puedes hacer. Salvar un alma aquí, que el alma de una persona tiene connotación eterna. Y hay fiesta incluso en los cielos. Hay una fiesta por un alma, por una persona que se arrepiente y confía en Cristo como su Salvador. Nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo, da la vida eterna, es perfecto y es único. No debemos escuchar a predicadores o personas o maestros que digan que Jesús no es suficiente, porque quien diga eso es un falso maestro, es satánico y un día se las verá frente a Dios. Un día va a estar frente a Dios y le va a tener que decir por qué hizo tal cosa. Pero recuerda, hermano, el evangelio no solo es para los inconversos. El evangelio no solo es para los no creyentes. El evangelio es para ti y para mí. Cada día deberíamos preguntarnos: ¿Jesús murió el día de hoy para que yo lo desprecie? ¿Jesús murió para que yo este día, no sé, esté como flojeando? ¿Jesús murió para que el día de hoy yo no lea mi Biblia? ¿Jesús murió para que el día de hoy yo no asista quizás a la reunión de jóvenes, al culto online de varones, de damas, de estudio de damas, a la reunión de la iglesia? Jesús murió el día de hoy, y agrégale quizás algo que esté pasando en tu vida. Cada día, hermano, predícate el evangelio. ¿Para qué? Para acercarte más a Dios y alejarte más del pecado. El evangelio no solo es para los no creyentes, es también para nosotros. Y ten mucho cuidado, hermano, de no estar escuchando a cualquiera que se hace llamar predicador de sana doctrina. Tengamos mucho cuidado con los falsos maestros, porque hoy en día también están. Ten mucho cuidado porque aparentemente muchos predicadores y maestros son de piedad, son santos por fuera, pero la Biblia dice que algunos y muchos son lobos rapaces por dentro, son lobos vestidos de oveja. Tengamos mucho cuidado. La Biblia es todo, Cristo es todo para la salvación. Lo más maravilloso, hermano.
que es maravilloso. Te animo a estar amando el Evangelio, viviendo el Evangelio, esto maravilloso que a ti y a mí nos dio la vida eterna, que nos salvó de la condenación eterna. Te invito a que oremos juntos. Señor, gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por mis hermanos. Te pido que nos ayudes a vivir el Evangelio, Señor. Ayúdanos a hacer luz también. Ayúdanos a ser de buen testimonio, a predicar el Evangelio en nuestras redes sociales. Ayúdanos a utilizar nuestros medios para poder glorificarte y ser de bendición para las demás personas. Te pido por mis hermanos, ayúdanos a vivir completamente arraigados en tu palabra, confiados más en ti que en un predicador, confiados más en tu palabra que en palabras de hombres, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a alejarnos de las falsas enseñanzas y a acercarnos cada vez más a ti. Te pido que nos ayudes también a vivir día a día una vida más santa, más pura y que te agrade, Señor, viviendo el Evangelio aquí en nuestra carne, en nuestra vida, Señor. Te agradezco porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Te amamos, Señor, y te pido por todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos fuerte Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, eres todo para mí. La creación canta de ti, yo te exalto. Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. La creación canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. La creación habla de ti, yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Mis hermanos, les quiero hablar de los tres grandes del día de hoy. Te quiero recordar que los tres grandes es un momento en el cual aprovechamos y oramos durante una semana por uno de nuestros misioneros, un país y una comuna. Entonces, hoy te quiero hablar sobre Camilo, el misionero Camilo Encina, quien estará yendo a Ecuador. Entonces, él nos comenta que ha estado presentando su ministerio en diferentes iglesias en los Estados Unidos y en Chile, y gracias a Dios le han estado apoyando. También nos comenta que está haciendo discipulados y su esposa está trabajando junto con un ministerio de madres jóvenes. Entonces siguen trabajando y ha estado en Perú, ha estado también en Chile estuvo hace mucho tiempo ya y en los estados también, pero sigue levantando apoyo para poder prontamente, si Dios quiere, salir al país de Ecuador. Entonces él nos pide que oremos por las iglesias que estarán presentando durante este mes de julio, las que ya presentaron y de seguro estarán por presentar.
te pido que, y te pide Él también, nos pide que oremos por ello, por el crecimiento espiritual de los hermanos que ellos están discipulando y por el embarazo de su esposa. También te quiero comentar sobre Guyana Francesa. ¿Sabes qué? No es un país, es una región de Francia que queda acá al norte de Brasil. Este es como se le reconoce por una región de Francia y departamento de ultramar. Curiosamente, Francia tiene cinco de estos lugares, cinco de departamentos de ultramar. Están repartidos en diferentes lugares geográficos. No leí un poquito, pero no sé en qué lugares en específico están, pero tiene cinco. Y los usan para distintas funciones. Pero ¿sabes qué? Y es un poco cruel de la manera en que utilizan a Guyana Francesa. Este lugar posee el 90% de su geografía de Guyana Francesa es cubierto por bosques. Hay 6 diferentes pueblos indígenas en Guyana Francesa. La población estimada es de 259.500 habitantes aproximadamente. Y este lugar, Guyana Francesa, se usa para explotación de la minería. Se usan a niños, les pagan, sí, les pagan, pero usan a niños para poder trabajar en minas y sacar oro. Entonces, desde la Revolución Francesa, Guyana Francesa se convirtió oficialmente en un lugar para marginados, sobre todo para prisioneros. Es un lugar donde personas de Brasil, de Venezuela, de muchos países van a trabajar, también niños, como te comentaba, para minería. Y en un par de días les pagan súper bien. Pero es un trabajo ilegal, no es seguro y de seguro deben haber muchas muertes de niños y de personas que están trabajando en aquellos lugares. Pero es un lugar en el cual puede ir un misionero, el cual tenga deseos de ir a indígenas o lugares así. Entonces te invito a que estemos orando por Guyana Francesa. Y también lo último, por Vitacura, te quiero comentar. Rápidamente, esta comuna fue creada como un barrio en 1897 y unos años más después, en 1900 y algo, se convirtió en una comuna. De hecho, lo compraron, era como un territorio. Un varón adinerado, su familia, compró aquel lugar y le pusieron como, si no me equivoco, el apellido del varón. En Mapudungún significa piedra grande, de ahí proviene su nombre. Y Vitacura tiene aproximadamente 85.000 habitantes y está habitada mayoritariamente, como ya lo debes saber, por familias con ingresos altos y medios altos. Es también la comuna con mayor desarrollo humano en Chile. Entonces no tenemos una iglesia del equipo allá. Tú sabes que quizás debe ser un poco difícil alcanzar a personas que son un poco adineradas o tienen una buena situación económica, pero aún así Dios puede trabajar en corazones de personas así. Entonces te invito a que estés orando también por Vitacura. Quizás a futuro un seminarista o un pastor desea ir a plantar una iglesia allá y la obra de Dios va a avanzar. Entonces, hermano, te invito a estar orando por Camilo, por Guyana Francesa y por la comuna de Vitacura.